Muy bienvenidos un día más aquí a nuestro programa, a vuestro programa Mejor Cada Día. Estamos contentos, como siempre, de tenerles aquí, de teneros aquí una vez más. Hoy vamos a tratar un tema interesante, vamos a hablar de conciliación familiar. ¿Es una utopía? ¿Puede hacerse realidad? En la sociedad que vivimos vamos a ver un poquito si somos capaces de conciliar el trabajo con la familia. Lo vamos a hacer de la mano de Ángel Dúo, él es empresario y muy bienvenido, Ángel. Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa. Bueno, pues antes de pasar a hablar con nuestro experto de hoy, vamos a ver qué opinan ustedes en la calle. Vamos con opinión pública. La conciliación familiar, llevar a los niños atendidos y tú ya tu trabajo, nos apoyamos en los abuelos. Porque hoy en día trabajamos el matrimonio entero. Antes trabajaba el padre solo y la madre se ocupaba de la casa y de los niños. Hoy en día trabajamos los dos para poder vivir. Entonces, tenemos a los abuelos en marcha, todos. El 90% de los matrimonios. No, conciliación familiar no. Pues no. sí, es referente al trabajo. El trabajo se trata hoy en día de que hayan unos horarios en que el padre y la madre puedan tener tiempo suficiente para trabajar y para también tener tiempo para dedicar a los hijos. Bueno, es un concepto nuevo que tradicionalmente se ha llamado estar juntos, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues una familia se compone de un núcleo de padres e hijos y luego pues los derivados, ¿no? Los abuelos y demás. En tanto en cuanto esto es un núcleo familiar, se supone que deberían de estar todos de alguna manera unidos y tener, bueno, interrelaciones entre ellos. En la sociedad actual es difícil, en muchas ocasiones, por los trabajos, los desplazamientos hacia el mundo laboral. En la actualidad la incorporación de la mujer desde hace ya unos cuantos años al mundo laboral también ha supuesto que el núcleo se desestructure un poco. Y sí que es lo que la conciliación familiar, y creo que los estamentos gubernamentales y sociales deberían tomar medidas para generar un ambiente un poco más cálido en este sentido y bueno, que las familias tuvieran la oportunidad de estar más unidas con permisos laborales y todo este tipo de cosas que todavía creo que andamos escasos. No, hay que conciliarlo. De hecho, yo sé que muchas mujeres, pues si pueden pedirse una excedencia, la piden, y si es el hombre, pues se lo pide él, porque creo que es muy importante los primeros años de vida en un hijo para que estén con ellos. Y entonces veo que muchas parejas, uno trabaja por la mañana, otro por la tarde, en fin, para que los hijos, si pueden tenerlos ellos, no tenga otra persona o vayan desde muy pequeños a guarderías. Pues ahora hay empresas que sí que están concediendo el que el padre o la madre tengan un poco más de tiempo para dedicar a la casa, para estar con los hijos, pero todavía falta mucho. No, es necesario, absolutamente necesario, conciliar trabajo y familia, para sentirse a gusto todos y tener la posibilidad de educar en casa y luego realizar un trabajo normal. En tanto en cuanto esto se rompe, habrá alguna carencia seguro, o bien en el mundo laboral o en el mundo afectivo, en la familia, seguro. Pues muchos problemas. Los primeros son que si los crían los abuelos se creen con más derecho a veces que los padres. Y eso no es así, los padres son los que deben de educar a los hijos, los abuelos estamos para mimarlos. Pero entonces, si luego vienen los problemas, pues es una cosa que cuando tienes un hijo tienes que anteponer, si primero tienes que criarlos tú o tiene que criártelos los padres. Pues sí que se ocurren varias cosas, y es que los hijos, al no estar siempre con los padres y a lo mejor estar con otras personas, les consienten a lo mejor más cosas y los niños pues están acostumbrados a que se les concedan muchas cosas que no son necesarias. Pues está clarísimo, con los niños hay que jugar cuando son pequeños y tenemos que tener ese tiempo necesario para sociabilizarlos de alguna manera. Cuando esto falla se va a producir, como digo, alguna carencia o afectiva o intelectual del niño por este tiempo que debió ser empleado en este tipo de cosas y que desgraciadamente se emplea en el desplazamiento hacia el trabajo, en la vuelta del mismo, etcétera, etcétera. Pues un poco el egoísmo que tenemos hoy en día de tenerlo todo, porque hoy en día si no tenemos el DVD, dos coches, en fin, un montón de cosas, parece que no somos felices, y yo creo que no es así.
Yo creo que primero tienes que ser feliz educando a tu hijo, criándolo y todo eso, y las demás cosas son, pues si vienen bien, si las puedes tener todas bien, pero si no, renunciar a comodidades o a caprichos antes que la educación de los hijos. Porque con el paro que hay, la gente se coge al trabajo que le sale para poder mantener a la familia, pero habría que conseguir, pues eso, que las empresas dieran ciertos horarios, ser más flexibles, o aunque la gente entrara un poco más pronto para salir más pronto y recoger a los niños del colegio. Habría que poner algo de todos los agentes sociales, ¿no? Los empresarios, favorecer horarios, y luego pues el gobierno de alguna manera también incentivar trabajos con medias jornadas o jornadas partidas para que las madres y los padres pudiéramos ocuparnos de nuestros hijos. Bueno, pues ahí tenemos algunas respuestas, todas ellas interesantes, pero vamos a hablar con nuestro experto, con Ángel Dúo. Ángel, ¿a qué denominamos conciliación familiar exactamente? Bueno, la conciliación familiar y profesional, yo añadiría, o laboral, es ese grupo de acuerdos a los que llegan las dos partes, digamos, que entran en esta función, que digamos que es la patronal y los trabajadores, esa serie de acuerdos a los que se llega para mejorar las relaciones entre los padres y los hijos, en el sentido de que tengan más tiempo para poder atender a sus niños, y por otro lado también la atención a los dependientes que, bueno, pues que son muchos en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, cómo podemos estructurar nuestro tiempo de trabajo para que se puedan atender esas otras necesidades que son fundamentales. ¿Cómo ves el tema de la conciliación familiar en nuestra sociedad actual? Sinceramente lo veo complicado. Nos hemos complicado bastante la vida en general, ¿eh? Yo creo que todos vivimos un poco por encima de nuestras posibilidades y entonces nos cuesta renunciar a ciertas comodidades o ciertas cosas que hacemos y que tenemos para dedicarle más tiempo a la familia, etcétera, etcétera. Y si a eso le añadimos pues que las exigencias laborales son cada vez mayores y cada vez sentimos más presión porque tenemos que ser más competitivos, etcétera, etcétera, realmente se complica mucho esa conciliación familiar de la que hoy estamos hablando. ¿Es solamente la conciliación familiar un problema que afecta a las mujeres? No, la verdad es que no. La conciliación familiar como concepto, insisto, conciliación familiar y profesional o laboral, es algo que debe de afectar a todos por igual. Yo creo que hemos avanzado mucho en esto y no podemos retroceder. Tanto el hombre como la mujer tienen un papel fundamental en la atención a los niños pequeños y por otro lado también de atender a los mayores o discapacitados que puedan tener en casa. Es decir, es una responsabilidad compartida y no debe de recaer solo sobre una persona, no debería. ¿Qué importancia tiene la conciliación familiar en relación con la propia familia y el desarrollo de sus relaciones o, por ejemplo, algo tan importante como la educación de los hijos? Bueno, yo creo que somos muchos los que creemos que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, sobre el que se estructura la sociedad, ¿no? Entonces, como decía antes, nos hemos cargado tanto, nos hemos lastrado tanto a nosotros mismos con responsabilidades, digamos, profesionales, para poder conseguir ingresar ese dinero que necesitamos para mantener un cierto estándar de vida, que eso ha ido en detrimento de nuestra relación familiar, ¿no? Está claro que esta situación que estamos viviendo está afectando mucho, está desestructurando hogares. Cada vez más, cuando vamos a hablar con el profesor de nuestro hijo al colegio, nos damos cuenta que nuestro hijo es prácticamente un extraño para nosotros, ¿no? No hemos influido en su educación en los primeros años, que son los más importantes, y bueno, y a partir de ahí, pues todo lo demás ya se desencadena, ¿no? Demasiadas horas delante del televisor, delante de las videoconsolas, o incluso ahora, pues utilizando todos estos sistemas que hay en Internet, estas redes sociales, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso va en detrimento de la relación familiar, del crecimiento adecuado que deben de tener nuestros hijos, y por lo tanto esto no favorece en nada a la familia, ¿no? Debemos de planteárnoslo y buscar realmente dar a cada cosa la importancia que tiene, aunque yo sé que eso es muy complicado en esta sociedad en la que vivimos. Sin meternos en política, porque en este programa no nos interesa, tan solo en la dimensión social del tema,
¿Qué es el Plan Concilia y qué pretende? Vamos a conocerlo un poquito más. Bueno, el Plan Concilia es un acuerdo que firmó el gobierno, en este caso, con los agentes sociales, con los sindicatos del funcionariado. Es decir, de alguna manera, el Estado, que es el propietario de las empresas estatales, valga la redundancia, ¿no?, y por lo tanto son los patronos de todos los funcionarios que tenemos en el país, llegaron a un acuerdo precisamente para mejorar en esta faceta que se entendía que estaba bastante descuidada, ¿no? El objetivo fundamental era dotar de una serie de mecanismos que permitieran a los trabajadores, bueno, pues disponer de mayor tiempo para sus hijos o para las personas dependientes que hubiera en sus hogares, ¿no? Este es un acuerdo que se firmó en el año 2006 y que desde entonces pues está en vigor en nuestro país, repito, en el marco del funcionariado, digamos, de las empresas estatales. Muy importante ese matiz, porque vamos a ver después que hay otras cosas también pues para las personas que pertenecen a empresas privadas, etc. ¿Qué mejoras sociales contiene el Plan Concilia? Bien, pues la verdad es que hay unas cuantas mejoras, ¿no? Por ejemplo, a los padres se les concede 10 días de permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo. Es interesante porque cualquiera de estas tres formas, que para un padre suponen tener un hijo, digamos, aunque suene un poco retórico y tal, ¿no?, pero es así, es decir, no solo a través de una gestación natural puedes tener un hijo, sino que lo puedes adoptar o lo puedes tener en acogida. Son diferentes formas y todas ellas se contemplan dentro de este plan. Por ejemplo, también a los empleados públicos se les permite acumular el periodo de vacaciones al permiso de maternidad, lactancia y paternidad. Es decir, si tú tienes un periodo de vacaciones, lo puedes añadir a ese periodo, digamos, que la ley te da, tú se lo puedes añadir para que sea un periodo más largo y puedas disfrutar pues de estar con tu bebé y darle las atenciones que necesita. A las madres se les amplía la baja por maternidad. También se abre un capítulo para los hijos menores de 12 años, para atenciones en caso de enfermedad o lo que sea, que también se pueda disponer de tiempo, o en el caso de personas dependientes, ¿no?, que cada vez más, sabemos que nuestra sociedad está envejeciendo cada vez más y hay cada vez más hogares en los que hay personas que necesitan de una atención, ¿no? Entonces, se abre ahí también una ventana para que se pueda atender a todas estas personas. Hay otras medidas para el caso de partos prematuros, para el caso, por ejemplo, de fecundación asistida. Sabemos que cuando se da ese caso, pues hay que acudir en muchas ocasiones al médico, a veces hay que mantener reposo durante unos días, etcétera, etcétera. Pues todo eso se contempla dentro de este marco de medidas. Y también, en el caso, por ejemplo, de una adopción a distancia, países que... Yo tengo un amigo, por ejemplo, que adoptó un niño en Kazajstán, por ejemplo, está lejos, ¿no? Sí, bueno, pues eso implica que tienes que viajar, que tienes que estar un tiempo allí, etcétera, etcétera. Entonces, ese periodo de tiempo también está contemplado dentro de este Plan Concilia. La atención a niños discapacitados, excedencias familiares, por ejemplo, en ese capítulo de excedencias hay cuestiones muy interesantes. Y luego hay otro que a mí me ha llamado la atención, y es que, por ejemplo, en el caso de que una empleada pública, aquí sí que se matiza que es empleada, es decir, femenino. En el caso de que una empleada pública esté sufriendo, sea víctima de violencia de género, se contempla la posibilidad de trasladarla de puesto de trabajo. Es decir, de puesto de trabajo dentro del mismo sector en el que ella está, pero puede ser trasladada a otra ciudad respetando todos sus derechos, antigüedades, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que hay una serie de medidas, hay algunas más, como el teletrabajo en aquellas actividades en las que se pueden hacer, pero sí que se ha conseguido, digamos, una serie de medidas muy positivas para que el que lo desee pueda acogerse a ellas y pueda conciliar un poquito mejor la vida profesional con su vida familiar, su vida personal. La verdad es que parecen unas mejoras muy buenas, pero no sé si realmente se llevan a la práctica. Yo creo que lo más importante de esto es conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Los deberes prácticamente los conocemos todos porque el responsable de nuestra sección o el gerente de la empresa nos los explica muy bien el primer día que entramos en la empresa, ¿verdad? Pero a veces los derechos no los conocemos tan bien. Entonces sí que es bueno informarse. Tenemos Internet, que es una buena herramienta para entrar, para buscar, para informarnos y saber a lo que nosotros tenemos derecho por ley, ¿no?, en la empresa en la que trabajemos, ¿no? Y por supuesto, pues demandarlo, pedirlo, educadamente, pero pedirlo. Muy bien. Hay mujeres hoy que siguen perdiendo su puesto laboral simplemente por quedarse embarazadas
y puestos de trabajo en los que el entrevistador pregunta directamente si se está casada y si se piensa tener hijos, pues probablemente para no dar ese puesto laboral a esa mujer. ¿Qué te parece esto? ¿Esto es justo? No, justo no, evidentemente. Lo que pasa es que ahí entramos en el terreno de lo subjetivo, sobre todo cuando se trata de una empresa privada. Evidentemente el contratante, bueno, pues elige entre un abanico de candidatos o candidatas en este caso. Yo pensando en mí mismo, ¿no? Yo no priorizaría el peligro que puede haber de absentismo laboral, pues en el caso de que una mujer quede embarazada, etcétera, etcétera, lo que eso conlleva. Yo no priorizaría eso a las capacidades que la persona pueda tener. Para mí eso es mucho más importante, ¿no? Pero bueno, claro, entramos en el terreno de lo subjetivo, entonces ahí ya cada uno, desgraciadamente, ocurre. Me consta que ocurre. De hecho, tengo un buen amigo que tiene una fábrica bastante grande y en una ocasión, hablando los dos, por ejemplo, se me lamentaba de esto, ¿no? Me hablaba un poco del absentismo laboral y tal, y me comentaba pues este tema, ¿no? Él tiene muchas mujeres en su fábrica, es una empresa manufacturera, y tiene muchas mujeres trabajando, y me comentaba esto. Pero bueno, la realidad es que sigue teniendo mujeres, porque tiene otra parte, y es que en su trabajo eran tremendamente competentes, muy responsables, ¿no? Y el absentismo laboral era justificado, siempre. Y eso es un dato que es interesante, ¿no? Son factores que hay que tener en cuenta. Es una balanza. Incluso hay algunas novedades sociales de la Ley para Igualdad relacionadas con la conciliación familiar y profesional aprobadas en el año 2007. Háblanos un poco de ellas. ¿Qué dice con relación a la jornada de trabajo, por ejemplo? En estas medidas que estás comentando, efectivamente lo que se reconoce es el derecho a regular la jornada de trabajo para poder compatibilizarla con atenciones a enfermos, a personas que tengan necesidades especiales dentro de la familia, etcétera, etcétera. Es decir, que efectivamente se ha abierto un marco, hay en esta Ley para la Igualdad, que esto sí que es una ley que se aplica digamos, a todo el mercado laboral español, y que nos permite ajustar el horario de trabajo a nuestras necesidades, siempre y cuando haya una justificación de este tipo, evidentemente. Ya no es como la Ley Concilia, que solamente era para funcionarios, sino que aquí englobaría a todo el mundo, también empresas privadas, a todos. Efectivamente, esa ley Concilia lo que hizo fue dar pie a esta ley de igualdad, en la que se ha trabajado después, y en la que han entrado bastantes capítulos de los que ya estaban en este plan de Concilia que hemos comentado antes. ¿Qué hay, por ejemplo, en esta Ley para la Igualdad acerca de los permisos o las vacaciones? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de los permisos, se establece un nuevo permiso remunerado de 2 días en los casos, por ejemplo, de una intervención quirúrgica o de hospitalización de parientes, y normalmente el baremo que se utiliza es hasta 2º grado de consanguineidad, ¿de acuerdo? Es decir, no es aquello de que tengo un primo lejano, no, o sea, evidentemente tiene que haber cierta aproximación familiar para que podamos beneficiarnos de ellos, ¿no? El permiso de lactancia, por ejemplo, también se incrementa proporcionalmente en los casos de parto múltiple, por ejemplo. Teniendo gemelos, pues se duplica el permiso de lactancia en ese caso, y es negociable la jornada laboral. Es decir, este caso, por ejemplo, a mí sí que se me ha dado. Yo empleada que dio a luz, tuvo un bebé, y bueno, pues había unas horas en el día que ella podía ir a amamantar a su bebé, ¿no? Que estaba, pues no sé si en casa de su madre o no sé dónde estaba, pero bueno, ella iba, se ausentaba durante un tiempo y luego volvía. Es decir, esto se reconoce y se puede hacer, e incluso se puede llegar a reducir la jornada laboral para esto. De todos modos, eso tiene que ser lógicamente pactado con la empresa, en este caso, y en algunos casos también se puede dar una reducción del salario proporcional. Pero bueno, esto ya son cuestiones que hay que negociar. Y en el caso de las vacaciones, pues se pueden disfrutar de esas vacaciones aunque no sean en el mismo año, es decir, de alguna manera se te han acumulado y las puedes disfrutar después, y en el caso, por ejemplo, de que te hayan coincidido con una incapacidad laboral, tú has estado de baja laboral porque, bueno, pues has tenido un parto o lo que sea, entonces esas vacaciones se te quedan ahí, las puedes utilizar aunque pase al año siguiente, ¿no? Que es lo que dicen. Normalmente se dice, bueno, las vacaciones que no he usado este año ya las he perdido. No, en este caso no, porque la razón es una incapacidad temporal y entonces las puedes postergar, digamos, esas vacaciones. Interesante. ¿Qué se dice en esta ley sobre, por ejemplo, las excedencias? Bueno, la excedencia, hay que decir que
tienes que tener como mínimo un periodo trabajado ya de 1 año para poder acogerte a las excedencias. Pero se puede pedir una excedencia voluntaria por un plazo mínimo de 4 meses. Digamos que ese es el plazo mínimo que se establece para considerarlo una excedencia. Y se puede también disfrutar de forma fraccionada. Tú has tenido un bebé, por ejemplo, vamos a poner ese caso que es muy real y muy práctico, ¿no? Y entonces tú puedes solicitar una excedencia de hasta 3 años. ¿Puedes fraccionarla? Puedes fraccionarla, la puedes pedir en tramos de 4 meses. Lo único que sí que hay que hacer es presentarlo a la empresa, decirle, mira, quiero coger estos meses de excedencia y los voy a tener de esta fecha a esta fecha. Es decir, lo que no puede ser tampoco es que la empresa esté prescindiendo de una persona sin saber cuándo viene, cuándo va, etcétera, ¿no? Porque hay que planificar en muchos casos también una sustitución de esa persona. Pero la excedencia es un fenómeno que se puede utilizar, que la gente desconoce y que no solo lo puedes reclamar en el caso de tener un bebé, sino también en el caso de que necesites atender a una persona. Y aunque, como decíamos antes, eso puede haber mermado en parte tu salario, en alguno de los casos, puede compensarte atender tú en vez de pagar a otra persona para que atienda a esa persona, ¿no? Es decir, a ese familiar. Es decir, todo esto hay que saberlo y hay que valorarlo en su justa medida. Otro tema interesante que contempla la Ley para la Igualdad es la suspensión del contrato de trabajo. Sí. Esta figura lo que hace es lo que se puede es suspender, como su nombre indica, temporalmente el contrato de trabajo. Y hay varias razones por las que nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, el permiso de paternidad. Un hombre puede decidir suspender su contrato temporalmente porque quiere estar en casa y quiere ser una parte activa en los primeros meses de crianza de su hijo, por ejemplo. Otro, por ejemplo, es que haya una situación de riesgo en la lactancia de un menor. Normalmente se considera el periodo de lactancia hasta los 9 meses. Entonces, si durante ese tiempo hay algún riesgo o lo que sea, tú puedes solicitar suspender tu contrato porque quieres dedicarte completamente a atender a ese menor. El permiso por acogimiento simple, que es no inferior a 1 año, por ejemplo, que es otra medida, y los permisos por adopción y acogimiento de los menores de más de 6 años, en este caso, pero si son discapacitados o tienen dificultades de inserción social, etcétera. Es decir, en pocas palabras, si tú en tu hogar estás viviendo una situación complicada que exige de una atención personal tuya y no de otras personas, tú puedes solicitar que se suspenda temporalmente tu contrato de trabajo. Haces un paréntesis de tu vida laboral para dedicarte a ese problema o a esa situación en concreto que estás viviendo en tu casa. ¿Cuál sería un poco la diferencia entre esta segunda opción con la anterior, la de, por ejemplo, la excedencia? Bueno, la excedencia es un periodo de tiempo en el que efectivamente tú no vas a estar trabajando igualmente, pero hay una serie de cotizaciones que se suspenden por parte de la empresa, por ejemplo, y que al trabajador se le cuenta a efectos, digamos, de historial laboral, es como si tú estuvieras trabajando. En el caso de la excedencia. En este caso, si tú suspendes temporalmente un contrato, se te aplicarían otro tipo de medidas contractuales. Pero en cualquiera de los dos casos, puedes volver otra vez a ocupar tu puesto previo, ¿de acuerdo? De todos modos, hay algunos condicionantes y matizaciones sobre el tema de las excedencias que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Muy bien, pues vamos a hacerlo inmediatamente después de esa pequeña pausa a la que les tenemos acostumbrados. Ya saben que en estos momentos aprovechamos para informarles que tenemos esos cursos interesantes, ofrececursos.org. Ahí encontrarán diversos cursos totalmente gratuitos, solamente tienen que seleccionarnos, escribirnos y bueno, pues encantados se los vamos a enviar, como digo, totalmente gratis, sin ningún tipo de compromiso. Así que bueno, pues les dejamos en esta pausa, volvemos enseguida, no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com
y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. Vocesperanza.com. Bueno amigos, pues aquí seguimos después de esa pausa, estamos en Mejor Cada Día, estamos hablando hoy de algo muy interesante, estamos hablando acerca de la conciliación familiar y laboral, evidentemente, y lo estamos haciendo de la mano de Ángel Dúo, él es empresario. Ángel, hablábamos un poquito de esas excedencias por cuidado de los hijos, a las que enseguida vamos a volver, pero antes hay algunos puntos relacionados incluso con el riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural que nos han llamado un poquito la atención. En el caso del riesgo durante el embarazo, la figura de la baja por enfermedad es algo que siempre ha existido, ¿verdad? Lo que pasa es que con la actual ley se mantiene para la persona que está de baja durante este periodo de tiempo el 100% de la base reguladora, es decir, que está recibiendo su salario completamente. Y esto es un dato importante. Y en el otro caso que cuestionabas, en el caso de los riesgos durante la lactancia, ahí lo que se refiere la ley es a ese periodo de tiempo de 9 meses que se reconoce como un periodo de tiempo en el que la madre, digamos, tiene esos beneficios para poder atender a su bebé, en el caso de que, por el tipo de puesto de trabajo que desempeña esta mujer, haya algún riesgo que pueda afectar al bebé, me refiero a través de la lactancia, se contempla que la persona sea trasladada a otro puesto de trabajo en el que no haya un riesgo. Pongamos por caso, si esta mujer está trabajando en un laboratorio, maneja productos químicos, por poner un ejemplo, y eso puede de alguna manera afectar al bebé a través de la lactancia, pues habría que trasladarla a otra posición dentro de la misma empresa en la que no haya ese riesgo. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es, digamos, la de suspender el contrato, que es la figura de la que hablábamos antes, durante ese periodo de tiempo. Se hace una suspensión del contrato de 9 meses, y en ese periodo de 9 meses estaría percibiendo su salario. Evidentemente, la empresa no estaría cotizando por ella, porque durante esos 9 meses, por decirlo de una manera gráfica, ¿no?, ella no es empleada de esa empresa, pero ella estaría percibiendo el 100% de lo que deba de percibir. Vamos a volver entonces un poquito a la excedencia. Hablamos de la excedencia que es por cuidado de los hijos y también de las personas dependientes a nuestro cargo. ¿Qué duración nos decías antes que tiene esta excedencia por cuidado de hijos o personas dependientes? Bueno, en el caso de la maternidad son 16 semanas. 16 semanas ininterrumpidas, deben de ser continuadas. Y más 2 semanas en el caso de que sea un parto múltiple. Y digamos que hay una obligatoriedad de disfrutar de cierta parte de ese permiso. No es obligatorio el acogerse a él, pero sí que hay una obligatoriedad en las primeras 6 semanas. Eso sí que, sí o sí, tiene que tomárselas la mujer. En el caso de que tenga mucha prisa por volver a trabajar, pues a partir de esas 6 semanas se puede reincorporar a su puesto de trabajo. Pero, lo que hemos dicho, insisto, las 16 semanas ininterrumpidas, o 18 en el caso de parto múltiple, están ahí a su disposición para poder utilizarlas. Ese sería el periodo mínimo de excedencia, pero después sería un periodo hasta sí, los 3 años. Sí, ahí estamos hablando de excedencia. Una cosa es una excedencia y otra cosa es el permiso de maternidad. El permiso de maternidad lo tiene todo el mundo. La excedencia es algo que ya hay que solicitar, puedes acogerte a ello o no. Ajá. Pero el permiso de maternidad, esas 16 o 18 semanas, eso es para todos. Ahora, no es obligatorio acogerte. Claro, las primeras 6 semanas es obligatorio, tienes que estar en casa y tienes que atender a tu criatura, y a partir de ahí ya el que quiera puede reincorporarse. Después la excedencia pues sería hasta incluso los 3 años. Hasta los 3 años, efectivamente, que ahí ya, en el caso de la excedencia sí que estaríamos hablando no solo de atención a niños menores de 9 años, sino también de personas dependientes. ¿Hay alguna otra protección adicional a estas excedencias por el cuidado de hijos o dependientes? Sí, efectivamente. En el caso de una excedencia hay una cuestión clara, ¿no? Y es que después de mucho tiempo de estar fuera del puesto de trabajo, bueno, pues se pierden ciertas dinámicas de trabajo y tal. Entonces, la empresa debe de posibilitar unos cursos de reciclaje para ese trabajador que ha estado durante tanto periodo de tiempo en excedencia, ¿vale? Esta es una figura importante que ha entrado
Y, por otro lado, hasta el primer año la persona tiene derecho a volver exactamente al mismo puesto de trabajo en el que se estaba desempeñando antes. Si es después de esto, es decir, al segundo año o al tercero, que es hasta donde se puede llegar, la empresa debe de readmitir o reocupar a ese trabajador o trabajadora, pero no necesariamente en el mismo puesto de trabajo, sino en otro de la misma categoría profesional. Es decir, quizá no estás en el departamento en el que estabas antes, pero bueno, estás en otro desempeñándote en la misma categoría profesional que antes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mientras estoy de excedencia por mi primer hijo nace el segundo hijo? Bien, pues ponemos la cuenta cero. Es decir, por poner un ejemplo, llevas un año de excedencia o llevas 1 año y 2 meses, 14 meses de excedencia, y tienes un segundo bebé. En este caso empezarías otra vez de cero, es decir, podrías volver a solicitar 3 años, con lo que se te acumularían a lo anterior, es decir, empezaríamos a contar desde cero otra vez. ¿Decías antes que se cotizaba durante la excedencia? Durante la excedencia, efectivamente, hay una cotización que no cotiza la empresa, es decir, durante los 2 primeros años de esa excedencia se te mantiene el 100% como si hubieras cotizado, aunque la empresa no lo está haciendo, porque prescinde de un trabajador, claro, sería muy gravoso además tener que pagar las cotizaciones a la seguridad social de ese trabajador. Es decir, se establece ahí un plazo en el que nadie está cotizando por esa persona, pero sí que se le reconoce la cotización como si de facto se hubiera hecho. Interesante. La parte interesante para la empresa es que tiene ciertas bonificaciones al readmitir al trabajador o trabajadora que haya solicitado esta excedencia. ¿No es así? Efectivamente, hay ciertos supuestos. Es decir, la empresa se ahorraría las cuotas de la seguridad social durante 1 año en el caso de que la persona se reincorpore en los 2 primeros años de la vida del bebé, del recién nacido, ¿no? Entonces sí que se beneficiaría. Y siempre en el caso de que el contrato que tuviera el trabajador, la trabajadora en este caso previamente, fuera un contrato indefinido, en ese supuesto. Bueno, también existen 2 clases de reducción de jornada relativa al cuidado de niños, por guarda legal y por hospitalización de niños nacidos prematuramente. Ambos están reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. ¿En qué consiste, por ejemplo, la reducción por guarda legal? Me suena todo esto como muy extraño. Sí, la guarda legal es una figura que se establece pensando, por ejemplo, en niños menores de 8 años que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, o en personas familiares cercanos, hablábamos siempre de segundo nivel de consanguineidad, no más allá, pero que necesiten atenciones. Ahí se abre la posibilidad de que la atención la hagan directamente los familiares, ¿no? ¿Eso qué supone? Supone que se puede hacer un reajuste en los horarios de trabajo, siempre negociado con la empresa, y ausentarse durante ese periodo de tiempo del trabajo para atender a estas personas que lo necesitan. Entonces, en ese caso, hay una reducción salarial proporcional al tiempo que no estamos trabajando. Es decir, que siempre es algo que evidentemente hay que negociar con la empresa, hay que discutir con la empresa, pero el marco legal de todo esto es que debe de ser proporcional la reducción al tiempo que no estamos trabajando. Entonces, si digamos que el planteamiento que yo me puedo hacer es si yo tengo que pagar un dinero a una persona para que atienda a ese familiar durante un número de horas, bueno, quizá me sale más a cuenta mía, aunque yo lo pierda de mi salario, atenderlo yo por la diferencia que eso supone. No olvidemos que al final el objetivo es favorecer las relaciones familiares con todo esto, que podamos ser nosotros los que nos preocupemos directamente. Esto a veces, y en algunos casos desgraciadamente, choca con el interés de la persona en cuestión, que dice, no, yo prefiero trabajar todo mi tiempo y pagar a otra persona para que lo haga. Imaginémonos ahora, por ejemplo, un anciano con Alzheimer, alguna persona con un problema de este tipo, decir, oye, casi como que supone un desahogo para mí, ¿no? Entonces prefiero pagar a otra persona. Pero bueno, que sepamos que existe la posibilidad de hacerlo nosotros mismos vía esta reducción de jornada laboral, sino también salarial. ¿Este tema de la guarda es solamente para la madre o también se podría aplicar al padre, en el caso de que estemos hablando de niños? Con la ley de igualdad de la que estábamos hablando, precisamente lo que se hace es homogeneizar, es decir, da igual que sea el padre que la madre, cualquiera de los dos lo pueden hacer. Se puede, ojo, dar el caso de que el padre y la madre trabajen en la misma empresa. Imaginemos por un momento una empresa que tiene pocos trabajadores y tenemos al padre y a la madre trabajando en la misma o incluso en el mismo departamento. Entonces, claro, si los dos simultáneamente piden, esto puede suponer un conflicto importante de intereses
para la empresa. Es decir, que siempre en todo ese tipo de cosas debe de imperar también un poco el sentido común, ¿no? Y debemos de intentar buscar también que nuestros derechos se puedan llevar a término, pero también no perjudicar en exceso a la empresa, porque al final, bueno, pues también es la que nos paga el salario. Entonces, bueno, tenemos que intentar equilibrar las cosas, ¿verdad? Bueno, hay comunidades autónomas que incluso dan subvenciones por disfrutar de una reducción de jornada, ¿no es así? Sí, efectivamente, hay varias comunidades autónomas españolas que están apoyando estas reducciones de jornada. Yo creo que tiene varias vertientes, si buscamos una explicación. Nuestro país no es un país generador de empleo regularmente, ¿no? Tenemos una tasa de paro siempre bastante elevada, incluso en momentos en los que parece que las cosas van bien, pues parece que no podemos bajar del 8 o 9% de paro. Entonces, mediante estas medidas, si trabajando a una jornada parcial, que sería el caso, bueno, pues esto incentiva también a la empresa a poder contratar a otra persona para completar ese tiempo, ¿no? Es decir, que esto puede favorecer también cierta agilidad en el mercado laboral en algunos momentos, ¿no? Hay otros momentos en los que, si la situación está difícil, pues la empresa pues prefiere, con el resto de trabajadores que tiene, tapar esa ausencia durante unas horas, cubrirla y no tener que contratar. Pero sí hay varias comunidades, como puede ser la de Navarra, por ejemplo, Baleares es otra comunidad que lo incentiva, País Vasco, Galicia también, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estas son las comunidades que en principio tienen esto contemplado dentro de las subvenciones, si queremos llamarlo así. Vamos a ir hablando un poquito de esta reducción de jornada. ¿Quién pone el horario, la empresa o el trabajador? Según la ley, el que tiene que no imponerlo, digamos, pero sí proponerlo es el trabajador. Él es el que sabe realmente cuáles son las horas que necesita. Es decir, que finalmente lo que debe de imperar es el deseo del trabajador. Así es como está formulado. Pero en este tipo de cosas la palabra negociación yo creo que es la clave, ¿no? Es siempre mejor, como suelen decir los abogados, un mal acuerdo que un buen pleito, ¿eh? Es decir, sabiendo nuestro derecho, ¿no?, de poder seleccionar el horario que más nos conviene para la atención que vamos a dispensar, o a un menor, o a la persona discapacitada que necesita nuestra ayuda, queremos imponerlo, podemos hacerlo. Pero ¿hasta qué punto eso también nos conviene, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, después de esas horas que vamos a estar fuera, vamos a tener que volver al puesto de trabajo. Y vamos a tener que seguir con esos compañeros que nos han cubierto la espalda, por decirlo de manera gráfica, mientras nosotros hemos estado fuera, y con nuestros jefes, nuestros superiores inmediatos, ¿no? Entonces, está bien conciliar la vida laboral con la vida familiar, es necesario, pero también es bueno que conciliemos con nuestros superiores en el trabajo y que tengamos un diálogo abierto y que lleguemos a un acuerdo. Eso es lo mejor, lo deseable. Muy importante, por supuesto que sí. Bueno, parece que cada vez estamos más concienciados de la necesidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral, al menos teóricamente. Ángel, ¿crees que realmente se consigue, o que si se consiguiera esto, habría una mejora que repercutiría en la educación de los jóvenes, además en la calidad de vida de la sociedad en general? ¿O es una utopía? Es algo que se dice por decir. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que si realmente se implementaran estas leyes de una forma consciente por parte de las personas, ¿no? Es decir, no solo estoy reclamando mis derechos, sino que los voy a utilizar para mejorar mis relaciones familiares. Eso sería fantástico, lo he dicho antes. La familia es el pilar fundamental de la sociedad y, desgraciadamente, en esta sociedad de consumo en la que vivimos, se ha ido descuidando cada vez más, ¿no? Entonces, priman otros intereses por encima de darle una educación estable a nuestros hijos, educarlos en valores, en ciertos principios fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cedemos eso cada vez más a los centros escolares, etcétera, etcétera, que realmente no es la función que deben de cumplir. Es decir, ellos lo que tienen es que enseñar a nuestros hijos, pero su responsabilidad es docente, no es de educadora. O sea, hablamos de centros educativos, sí, pero la educación se la tenemos que dar nosotros en nuestra casa. Los valores fundamentales se los tenemos que dar nosotros en nuestra casa. Si somos creyentes, nosotros eso se lo tenemos que transmitir en el hogar a nuestros hijos. Pero claro, si no estamos en casa, ¿cómo les vamos a transmitir eso? El fenómeno, por ejemplo, de los abuelos, ¿verdad? Casi son más los abuelos los que transmiten valores a los nietos que los propios padres, porque están disfrutando
de más tiempo con ellos que nosotros mismos, ¿no? Que somos los padres. Bueno, por supuesto que sí, es fundamental que exista esa conciliación familiar y laboral, pero si nosotros conseguimos ese tiempo porque tenemos derecho a él, y en vez de sentarnos con nuestros hijos y hacer labores con ellos, hablar con ellos, salir con ellos al parque, jugar con ellos a la pelota o a lo que se ha hecho toda la vida, ¿verdad? Si en vez de hacer eso, pues nos encerramos en nuestro despacho con el periódico, o nos metemos en internet a fisgar aquí y allá, o a meter... no está sirviendo de nada. Entonces debemos de ser conscientes de eso. Si nuestro deseo de conciliar familiar y laboralmente nuestra vida parte de buscar una mejor educación para nuestros hijos, fantástico. Todas las medidas son pocas, ¿eh? Lo que hace falta es que eso se lleve a término, que ese es el ideal. Y finalmente nos queda poco tiempo de programa, pero me gustaría saber si permanecer más horas en el puesto de trabajo significa trabajar más. Es algo que aquí en España parece que se piensa así en muchas ocasiones. Bueno, dicen que los españoles somos los que más horas trabajamos. Más horas quiere decir desde que pones la ficha dentro de la máquina, ¿no?, hasta que sales, sumas las horas, y somos los que más horas trabajamos. Yo ahí puedo opinar, porque yo soy empresario, es decir, entonces para mí es muchísimo más importante la calidad de las horas que se trabajan que el número de horas que se trabajan. Además, cada vez es más normal que haya personas que trabajen desde su casa. El empleo en el hogar es cada vez más normal, ¿no? Una línea de SL, el teletrabajo, por ejemplo, hay muchas modalidades, ¿no? Por ejemplo, en el sector comercial en el que yo me muevo es cada vez más normal. Una persona está en su casa, tiene su despacho allí, tiene su teléfono, su línea de SL, y como lo que hace es visitar clientes, pues en vez de salir de la oficina, sale de su casa. Y eso es cada vez más normal. ¿Eso qué te permite? Pues te permite en muchas ocasiones desayunar con tu hijo, llevarlo al colegio, dejarlo en el colegio y ir tú a hacer tus tareas. Te flexibiliza muchísimo más. Al final, el empresario, ¿qué es lo que va a valorar? Resultados. Es así. Es decir, si tú estás haciendo tu labor o no. Por lo tanto, ¿cuanto más horas mejor? No, falso. No, eso no funciona así. Lo que hace falta es trabajar con intensidad las horas, digamos, buenas para hacerlo. Trabajar con intensidad, sacar el trabajo adelante. El resto, por lo menos en general, al empresario no le preocupa demasiado. Otra cosa ya es cuando estás en una cadena de producción, por ejemplo, que tienen que salir, hay que cumplir unas horas porque tienen que salir cierto número de piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa es la rentabilidad. Cumplir los objetivos laborales. Bueno, pues ojalá, Ángel, consigamos esa conciliación entre el hogar y el trabajo, ¿verdad? Por el bien de nuestras familias, por el bien en función también de nuestra sociedad. Yo no sé, Ángel, si te gustaría, ahora que tienes ahí delante a tantas personas viéndote, si te gustaría lanzar un mensaje, no sé si a los trabajadores o a los empresarios. Siéntete libre. Bueno, a los trabajadores sí, me gustaría decirles que dediquen el tiempo al trabajo necesario, imprescindible, porque hay que dedicarlo, evidentemente, y que durante ese periodo de tiempo se empleen al 100%. Porque la buena marcha de la empresa, evidentemente, redunda en beneficio del trabajador. Pero por otro lado, no podemos priorizar o no debemos de priorizar nuestros logros personales, nuestros deseos, nuestras ambiciones personales a la familia. Primero debe de ser la familia, eso es lo primero. Y ya, afortunadamente, todas estas leyes lo que nos dan es las herramientas para poder hacerlo. Así es que aprovechémoslo y preocupémonos de nuestros hogares, que es una inversión de presente y de futuro. Bueno, pues ahí tenemos, yo creo que ha sido muy interesante el programa de hoy. Tenemos ahora en estos momentos ese En pocas palabras en el que tenemos un resumen de los puntos más importantes. Vamos a verlo.
Bueno, pues ahí hemos tenido los puntos más importantes del programa de hoy. La verdad es que son todos muy interesantes, creo que hemos aprendido muchas cosas. Y vamos a ver ahora en nuestra segunda opinión el tema de la conciliación familiar y laboral desde el otro lado. Vamos a verlo desde la conciliación en la familia, dentro del núcleo familiar y esas relaciones familiares, esa educación a los hijos. Lo vamos a hacer de la mano de un psicólogo. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los problemas que se derivan de una falta de conciliación familiar en el matrimonio? Bueno, pues muchos, la verdad. Para empezar, la desigualdad percibida habitualmente por la parte de la mujer, que tiene bastante más responsabilidades, pues genera que haya un alejamiento emocional que puede tener repercusiones de forma que acabemos, por ejemplo, viviendo con un compañero de piso, que la parte emocional se vaya apagando y no hagamos todo lo que podamos por la pareja. Incluso hay mujeres que pueden castigar con la frecuencia de las relaciones sexuales a su pareja por sentirse sobrecargadas, y esto genera unas dinámicas pues poco constructivas. El ejemplo más claro podemos verlo, por ejemplo, en que los hombres dicen, no, si yo ayudo a mi mujer. A ver, ¿ayudas a tu mujer a qué? ¿La casa es cosa de ella y tú le ayudas, o la casa es una realidad que se comparta? Entonces es complicado porque había unas generaciones, una forma de plantearse la vida, y aún estamos en transición a otra forma de plantearlo, ¿no? Yo soy de las que creen que las mujeres hemos perdido, ¿no?, con la integración laboral, porque al final trabaja fuera y dentro de casa y lo hacemos todo mal. No podemos ni hacer todo lo bien que pueden hacer los hombres su trabajo, ni la casa o los hijos o la situación familiar está tan bien atendida como podría ser. Pero desde luego a nivel matrimonial esta falta de conciliación suele generar tensiones y alejamientos, sobre todo en las mujeres, que serían capaces de amar mucho más y a veces sienten que echan el freno porque están aportando más de lo que reciben, y para no romper ese equilibrio pues tienen que dejar de aportar en otros ámbitos. ¿Y en las relaciones de los padres con los hijos y su educación? Pues es realmente muy importante, porque estamos tan ocupados en desarrollarnos nosotros mismos, en nuestra felicidad, en nuestra promoción profesional, que nos olvidamos que los hijos no son como un coche que puedes tener y aparcar en el garaje durante los días que haga falta y cogerlo cuando quieras. Los hijos son una responsabilidad muy grande, y si delegamos su educación en la televisión, en las guarderías, en los abuelos, pues luego tendremos lo que las guarderías, la televisión y los abuelos hagan de ellos. No nos podemos sorprender de que luego un hijo adolescente nos dé una respuesta que diga, bueno, pues si esto no lo he visto nunca en casa, ¿cómo es posible? Es lo que estamos generando. Entonces hay que encontrar formas de priorizarlo, hay que saber que si no va a tener consecuencias, que no podemos dejar que estas cosas sucedan y luego, bueno, con un poco de culpabilidad afrontar la realidad de la educación como ha quedado. ¿Quién o quiénes educan a los hijos si los padres no están para hacerlo? ¿Y de qué modo les afecta eso? Pues desde luego, como hemos dicho, las guarderías son una primera opción. Está bien que los niños de pequeños tengan interacciones con sus iguales para desarrollarse, pero muchas veces los dejamos demasiado pequeños. Es que hay guarderías que te los cogen recién nacidos ya, ¿no? Entonces los vínculos iniciales maternos, el apego, todo esto no tienen la oportunidad de desarrollarse. Como hemos hablado en otros programas, tenemos posibilidades como los abuelos o otros familiares que pues no tienen los roles que tocan. Estamos desvirtuando el tipo de relaciones que se generan. Y luego pues la televisión es una gran compañera, los videojuegos con una potencia que no nos podemos ni imaginar. La industria del videojuego mueve muchísimo más dinero que la del cine, por ejemplo. Y como no, también pues ahora las vías de internet, los teléfonos móviles, los chats hacen que haya interacciones virtualizadas que vayan educando como educaría el grupo social que antes interactuábamos cara a cara, ¿no? Entonces básicamente lo hacen de una forma indirecta, poco a poco, cargándonos, y lo hacen siguiendo los intereses que tienen estos grupos, ¿no? Si quieren venderte cosas, te van a vender cosas, no te van a educar. Pero en ese venderte cosas se están educando. Cuando un niño se pasa horas y horas jugando con videojuegos violentos, pues luego la violencia la ve como algo normal y es un ambiente de su vida que, aunque no se haya desarrollado en el hogar, existe. Entonces si un día a alguien se le pone chulo y le da un guantazo, pues ¿dónde ha salido este guantazo? Pues ha salido de que lo han educado otros medios. La realidad de nuestra sociedad hace que el tema de la conciliación suene muy bien, pero en muchos casos es irreal, inalcanzable.
¿Qué podemos hacer en esos casos para salvar nuestro hogar? Bueno, es duro porque el tiempo es el mayor tesoro prácticamente que podemos plantearnos en la actualidad, pero existen formas de priorizar. Hay tiempo de todo debajo del sol y hay que encontrarlo. Por ejemplo, yo una técnica que uso es que si el polvo se puede limpiar una vez a la semana en vez de 3, pues se limpiará una. O, por ejemplo, hay gente que le gusta comprar cada día lo que va a consumir ese día, porque está fresco y tal, pues hay que priorizar. A lo mejor en vez de ir a hacer la compra todos los días, vas una vez a la semana y congelas el pan si hace falta. Y ahí vas ganando tiempo. Son pequeños actos que te van a hacer sumar una cantidad de tiempo que puedes dedicar a tus hijos, a tu pareja y a la familia en general. Entonces, a mí no me importa que haya un dedo de polvo, si yo he podido disfrutar con mis hijos de una tarde, de ayudarles a hacer los deberes, de ir con ellos a dar una vuelta, a hacer algún deporte, etc. Y es cuestión de priorizar. El tiempo es el mismo, pero a qué lo dedicas es lo que va a variar. Muchas gracias, Loida. Nada, a vosotros. Y bueno, pues como siempre el tiempo es el que manda, no tenemos tiempo para más. Esperamos haber sido lo suficientemente claros, lo suficientemente concisos en el programa de hoy para que las ideas hayan quedado claras. Agradecemos esa segunda opinión, muy interesante, desde luego que sí. También, como no, a Ángel Dúo por su colaboración. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad?, sobre la conciliación familiar. Ojalá seamos capaces de ser responsables tanto en nuestro puesto laboral como en nuestros hogares, un equilibrio entre los dos. Si el programa de hoy les ha interesado, tal vez les interese también el próximo programa, así que yo les invito nuevamente, una vez más, a venir a Mejor Cada Día el próximo día. Hasta pronto.